La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Razr 60 y Motorola Razr 60 Ultra. Hello, Moto. Hoy retomamos nuevamente el ciclo Viernes en el Aire, aquí en Otra Mañana, donde conversamos con figuras importantes de los medios, de la cultura, referentes en varias materias y en varios ámbitos. Y hoy sí que vamos a conversar con un referente de Uruguay en varios aspectos: gastronómico, social, cultural, desde el Club de la Buena Vida en Canal 5 hace tantos años, a Publi Invita, en Su Salsa, más recientemente en MasterChef. Y el año pasado cerró un ciclo de muchísimos años en Radio Sarandí, con su clásico Al Pan Pan. Hoy ponemos el Viernes en el Aire con Sergio Publi. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos. Por favor, para mí un verdadero placer estar en contacto con ustedes. Me encanta. Uh-huh. Sos un tipo que se emociona con facilidad. Ya en la introducción, cuando hacía determinadas menciones y determinados recuerdos, ya estaban pasando por vos ciertas emociones, ¿no? Eso es verdad. Eso es totalmente cierto. Es decir, no sé, debe ser que el paso de los años y la facilidad en la que uno ha tenido la suerte de poder realizar un montón de actos que quiso, que pudo lograr, y no sé, y empiezo a recordar. No quiero vivir en el pasado, uh-huh. pero yo no con facilidad, es cierto, capaz son los años, che. Y puede ser, tenemos demasiados recuerdos arriba. Dicen que recordar es volver a pasar por el corazón, ¿no? Sí, y además yo creo que tener historia, construir una vida, y que esa vida, es decir, haya tenido la oportunidad de poder construirla y compartirla con tanta gente, es decir, me da una gran felicidad. No vivo parado en el pasado, eso sí, vivo mirando hacia adelante, quiero seguir viviendo y devorándome la vida. Uh-huh. Esa es la realidad, uh-huh. pero creo que si uno sabe de dónde viene, sabe cómo se construyó, sabe qué fue lo que hizo, es decir, no pierde pie. Devorándome la vida, qué buen término ese. Habitualmente los reportajes los arranco por el principio de la vida, de la carrera del entrevistado, pero hoy voy a arrancar por la mitad, porque ayer para preparar la nota vi un recorrido que hiciste con la gente del diario El País por tu apartamento aquí en Montevideo, el que finalmente vendiste antes de irte a Punta del Este. Y había un pasillo allí lleno de premios, fotos, reconocimientos. ¿Sos consciente de todo lo que has hecho en tu vida y en tu carrera y todo eso que construiste, Sergio? Vos sabés que yo, cuando se armó ese departamento y se armó esa galería donde estaba toda mi vida, no me había dado cuenta de un montón de cosas. Y en un momento dado, yo grababa el Publi Invita en esa casa, en ese departamento, y entonces en un momento dado, después que terminaba de grabar, la gente me pedía conocer la casa, no sé qué, entonces iban para ese lado. Y un día dijo Daniela Buret una cosa que me dejó, yo me puse a pensar y me dijo: esto es la Galería de la Democracia, aquí está la historia de los últimos, tu vida y el contacto con la democracia. Y ahí estaba la cultura, estaba la política, estaba lo social, estaba... Y no me había dado cuenta, yo lo viví. Vos sabés que yo siempre digo que mi vida ha sido a fuerza de intuición. Yo hice todo a fuerza de intuición, no hice marketing, no me preparé para decir voy a ir por acá, voy a ir por allá. No, fue todo a impulso y a intuición. Porque yo llegué a los medios de comunicación y pasé al mundo público, a ser una persona pública, nada más ni nada menos porque me puse en la cabeza que quería defender a la gastronomía como un hecho cultural, porque cuando volví al país, después de tantos años afuera, me encontré con que el cocinero era como si pensara, vos decías, ¿qué profesión tenés, cocinero? Cocinero. Parecía una profesión de cuarta. Y el mundo de la cocina lo miraban con desdén. Y entonces yo dije, no, el mundo de la cocina es cultura, el mundo de la cocina es construcción ciudadana, el mundo de la cocina es sensibilidad, el mundo de la cocina es construcción turística, es participación turística, el mundo de la cocina... Y entonces dije, yo tengo que, cuando mi tesis era la construcción de una cocina propia, entonces dije, yo tengo que mostrarle a la gente qué significa comer.
que no es llenarse la panza, claro. que es mucho más que eso. Y ahí empecé en los medios. Y bueno, y ahí empecé en la radio, porque lo primero que hice fue empezar en la radio como consecuencia de que yo necesitaba publicidad para mi restaurante. No era que yo quería aparecer. Yo iba con los invitados que traía del exterior para que hicieran notas para hablar sobre lo que se hacía en el restaurante El Panorámico. Pero daba la casualidad de que un día, por esas casualidades, Traverso, adorado amigo del alma y mentor, Traverso me dijo, salís vos al aire. Y me empezó a hacer una nota con unos brasileros, baianos, y ahí empecé a hablar, y cuando terminó la nota bajó Jorge Nelson Mullins, me dijo, mañana empezás en la radio. Y yo dije, no. Yo le decía, papá, Mullins, no, papá. Y me dijo, no, ¿cómo que no? Mañana empezás. Y así me persiguió 6 meses hasta que al final le dije, bueno, voy. Pero lo que voy a hacer es eso, hablar sobre antropología gastronómica y no voy a dar recetas. Y ahí nació todo, hasta ahora. Esa historia que se escribió en radio hasta el año pasado. Hasta el año pasado, exactamente. 42 años en Radio Sarandí. ¿Qué te parece? Yo Qué te voy a gran decir historia. yo te voy a decir que llegó el momento en el que yo sentí que tenía que dar aire, paso a, que era un proyecto, el de Alpampán. Empezó no siendo Alpampán, empezó claro. siendo Buenas Tardes, después pasó a ser Los Calderos de Puglia, después pasó a ser, y así fue modificando hasta Alpampán. Pero yo le dije al director de la radio, yo creo que es el momento justo para cerrar un capítulo de mi vida, que no quiere decir que no vuelva a ser radio, simplemente un capítulo de mi vida, porque además es una falta de respeto. Si yo me vengo a vivir a Punta del Este, no voy a estar haciendo radio por teléfono, entonces, porque un programa en vivo se hace ahí, como lo estás haciendo vos. Claro. Pero bueno, aprovecho para mandar un saludo a mi querida amiga Marcela de Mora, tenemos amigos en común. La divina. Una genia. Esa es una genia, una luchadora, una talentosísima. Ni que hablar, le mando un saludo grande. Sergio, ayer preparando la entrevista busqué varias reportajes que te hicieron, varias menciones que tú hiciste, y te quería preguntar por tus cimientos familiares, llamémosle de alguna manera. Hablaste de tu mamá y dijiste, mi mamá me enseñó la libertad. Y me pareció un concepto enorme y muy interesante. ¿Qué implica que tu madre te haya enseñado la libertad? Mirá, mi madre la ejercía la libertad. Primero era una mujer que no tenía absolutamente ningún prurito, es decir, hablaba con todo el mundo, no discriminaba a nadie, seas blanco, negro, comunista, judío, alemán, lo que fuera. Me enseñó que la casa de uno es, en definitiva, la carta de presentación, pero que además de eso uno tiene que estar dispuesto a tener una casa de puertas abiertas y de recibir a todo el mundo. Me enseñó la no discriminación. Nunca hablé con mi madre de mi elección sexual. Sin embargo, mi madre me trajo a mi vida uno de los más grandes amigos, que era su peluquero y que estuvo junto a mí hasta el día de su muerte. Entonces, y que era una persona gay. Entonces, es decir, mi madre, que hacía grandes mesas, pero no porque fueran lujosas, sino porque convocaba, y ahí tenía gente que militaba dentro del Partido Comunista, gente blanca, gente colorada. En mi casa entraban todos los diarios, el diario La Mañana, La Escoba, el Debate, El País, todos los diarios, y se hablaba de política el día entero, y siempre con ese espacio de libertad. Mi madre era una mujer abierta, era una mujer deseosa de conocimiento, de evolucionar, nunca se detuvo, vivió hasta los 90 años y tuvo la capacidad de ir adaptándose absolutamente a todas las épocas. Y vivió tanto acá como en la Argentina, y se metió en cualquiera de los dos lugares con una avidez de conocimiento de lo que sucedía, de lo que pasaba. Mi madre, bueno, que conste que después de todo lo que te estoy diciendo, te aclaro que yo no tenía una relación edípica con mi madre, porque yo a los 17 años, 18 años me fui de mi casa y tuve una relación por momentos hasta distante, y mi madre me marcaba un montón de pautas de comportamiento y de acercamiento
para con los demás y para con ella. Y discutíamos de muchas cosas, de religión, de política. Mi madre me despertó la avidez por el conocimiento y por el acercarme al mundo judío. Mi madre, claro, que era blanca como hueso de bagual, pero que era ya una herencia porque se casó con otro blanco, que era mi padre, y mi abuela, que le llamaban la Blanquilla de la Unión. Así que imagínate lo que era esa casa. En la década de los 50 y de los 60, una casa abierta donde era brutal el ritmo de libertad. Por eso que cuando yo debuté en los medios dije que lo que tenía que hacer, si tenía un programa como el programa del Publi Invita, tenía que ser el Publi Invita una vidriera donde se hablara democráticamente absolutamente todos y todos participaran y todos estuvieran. Y eso lo cumplí hasta ahora. Uh-huh. Esa misma madre que, como decías, murió a los 90, que fue desahuciada increíblemente tiempo antes, fue la que te convenció en esa circunstancia de que volvieras al Uruguay. Sí, estabas en Argentina, con una excusa muy particular, era: Sergio, tenés que venir nuevamente a Uruguay a devolver algo al país con el que te pude formar, con el que te pude educar. Sí, fue una escena muy particular porque ella estaba en la cama y en el sanatorio el sindicato la habían desahuciado y ella me dijo que tenía que volver al país y yo, en un acto bastante omnipotente, le dije: ¿volver al país para qué? Si yo tengo una carrera, dirijo 2 hoteles, soy gerente, vivo en Buenos Aires, tengo mi vida hecha, ¿qué voy a hacer acá? Y ella me dijo: tenés que volver a devolverle al país lo que me permitió. ¿Y qué te permitió? Educarte. Y me tapó la boca. ¿Qué querés que te diga? Me tapó la boca. Y esa educación permanece claramente hasta el día de hoy, porque sentís esa devoción por lo que el Uruguay te dio, por lo que tu familia te dio también, ¿no? Sí, fundamentalmente porque yo tuve la suerte de vivir todo un montón de cosas en este país. Estar en la construcción de la sociedad, yo nací en el año 50, así que viví la democracia, viví la plena democracia, la construcción del Estado-Nación, pero también viví la caída de eso. Y después de eso, por una cosa de ambición personal, porque a pesar de que me persiguieron políticamente, igual yo me fui porque directamente sentí que no podía, todo lo que quería hacer en mi vida, no lo podía hacer en un país donde iban a gobernar de hecho y no de derecho. Claro. Así que no me fui porque estaba proscripto, sino tomé la decisión, un acto de libertad. Y nunca tuve las puertas cerradas, volví al país tantas veces como quise. Pero bueno, después vi la reconstrucción de nuestro país hacia la democracia, viví la etapa de la consolidación, viví esta etapa fermental y maravillosa que estamos viviendo con los años, es la etapa más larga de la democracia del país. Entonces, yo quiero profundamente a este país, a su gente y a la sociedad, independientemente que hay un sector de gente que no me quiere. Bueno, pero uno no es moneda de oro para que todo el mundo lo quiera. Y hay un montón de gente que en los últimos... Lo que más lamento es el cambio de los niveles de comprensión, de aceptación, de integridad, de respeto por el otro. Porque lo que yo le pido a la gente... Es respeto, más que admiración, consideración o lo que fuera, pero no para mí, sino para todos, entre todos. Yo tengo la obligación de respetar al otro justamente porque piensa diferente a mí. Claro. Mira, llega un mensaje del oyente del 909 que dice: preguntale qué recuerdo tiene de haber trabajado en educación secundaria, dice Juan de Caraguatá. Yo no tenía este dato, Juan tiene mejor producción que yo. Es verdad. Bueno, pero Juan de Caraguatá tiene muy buena memoria. Mi padre trabajaba, mira qué cosa increíble, mi padre había trabajado en AMDET durante muchos años, y hasta que cerró AMDET. Y entonces, una vez que cerró AMDET, empezó a trabajar, no sé por qué ni cómo llegó a trabajar en enseñanza secundaria, al lado del padre de Fernández Feingold. Mirá lo que son las cosas que me está haciendo acordar Juan. En el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo,
el director del Instituto Alfredo Vázquez Acevedo era el padre de Fernández Fahlgren. Y mi padre era la persona que trabajaba al lado de él. Y después trabajaba al lado de Enrique Carlosena, uno de los tipos más brillantes que yo he conocido. Bueno, la cuestión es que cuando yo cumplí los 18 años, ingresé a trabajar en enseñanza secundaria como empleado administrativo, al lado de Enrique Carlosena y en el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo. Y me especialicé en el Plan 41. Y trabajé ahí como empleado administrativo hasta, mientras tanto, hacía la facultad. Hasta que vino todo de la debacle, la intervención, después de ahí el cierre del Vázquez Acevedo, del Vázquez Acevedo me mandaron como especialista del Plan 41 a trabajar en el Damaso, en el Miranda, en el Zorrilla. Después de ahí me llamó Enrique Carlosena para trabajar, primero trabajé en el Liceo 19 y después Enrique Carlosena me llamó para trabajar en el 9, ¿cuál era? El de la calle 8 de octubre y Centenario ahí. Bueno, no me acuerdo. Bueno, al lado de la cosa de los italianos. Y ahí trabajé, pero empezaron a jorobarme políticamente y entonces yo amenacé con que me iba. Bueno, pedí un traslado y me trasladaron a la inspección docente de enseñanza secundaria, ahí en la calle Andes. Ahí quedaba, no sé si sigue ahora. Uh-huh. Y de ahí sí, ahí me cansé ya de tanta pavada y directamente renuncié. Y ahí fue donde resolví que me iba del país. ¿Qué periplo? Pero mira, secundaria, ¿sabes qué es lo que me dio secundaria? A ver. Esa cosa del compromiso para con el otro. Esa cosa de sentir orgullo de estar trabajando en un mundo que era de construcción cultural. Yo ahí conocí a Dad Sfer, ahí conocí a Idea Vilariño, ahí conocí absolutamente a las grandes personalidades culturales de este país que directamente, contribuyeron a la construcción de imagen de lo que era el país, que era un polo de atracción cultural dentro de América Latina. Yo qué sé, me sentía comprometido con la tarea. Me enseñaron eso, el compromiso. Uh-huh. Sergio, quiero hacer una entrevista mucho alegre, porque tenés una vida muy fermental, pasaron muchas cosas en tu vida. Ahora voy a tirar un golpe bajo y es el único que voy a hacer durante todo el reportaje. ¿Sé qué? Vale. Vos dijiste recién el tema de la discriminación, que tu mamá te había enseñado a no discriminar justamente. Hace un par de años en Polémica en el Bar tuviste una salida brutal, muy divertida, cuando hablaste de la discriminación y que te decían, lo voy a decir textualmente, decías que te decían gordo puto y vos ya habías adelgazado no sé cuántos kilos. Sí, dije puto sí, gordo no. Bueno, y tuviste una salida fantástica para hablar de un tema muy complicado. Pero vos, la discriminación te siguió a vos en tu etapa en Argentina, en tu etapa en Uruguay, y una de las cosas que mencionaste, por ejemplo, era que muchas veces llegaban cartas a medios de comunicación donde vos trabajabas o a empresas donde vos trabajabas pidiéndote que, te sacaran por tu opción sexual. ¿Cómo viviste ese tiempo? ¿Cómo viviste esa etapa? Esa etapa para mí yo creo que fue lo que consolidó mi personalidad. Yo creo que todos los ataques que recibí y que sigo recibiendo, ojo, mirá que no pasó. Mirá que hablamos de una sociedad evolucionada, de una sociedad que entendió, de una sociedad que no sé qué, y que hay leyes y un marco legal que te resguarda y que todo un montón de cosas, pero en el fondo todavía no asumimos ese mundo de libertad de aceptar al otro por su elección sexual y todo un montón de cosas. Pero dejémoslo. Uh-huh. Yo creo que todos esos ataques, todo eso está resumido en una frase. Yo me levantaba todos los días y se lo contaba a Esteban Leonís cuando escribió el libro mío, el libro sobre mí, mejor dicho, y sobre mi vida, y yo le decía, yo me afeitaba todos los días frente al espejo y decía, conmigo no van a poder, conmigo no van a poder. Yo cuando debuté en la televisión acá en Montevideo, directamente, al poco tiempo, me lo dijo Adela Reta,
cuando me llama un día a su escritorio y me dice, mire lo que tengo. Y eran cartas de gente que mandaba a el Sodre diciendo que no podía ser que tuvieran a esa persona y a ese gordo y a ese puto y a ese degenerado frente a una cámara de televisión cocinando y no sé qué. Y Adela Reta, una mujer fantástica, con una sensibilidad fantástica, a la que le debemos mucho y tenemos que seguir reconociendo, porque si tenemos Sodre es gracias a ella. Bueno, pero lo importante es que, y a un montón de cosas más, como abogada y como defensora y como como intelectual. Pero digo, eso me pasó a mí en el 5, pero también me pasó en Radio Sarandí. Decir que Jorge Nelson Mullins importaba 3 reverendos pepinos. Pero, es decir, llegaban cartas, pero fíjate que había gente que se dedicaba a escribir cartas y sabían dónde yo vivía y lo dejaban en la portería, amenazándome, diciéndome que tenía que dejar de aparecer y de que yo estaba envenenando a la gente. Pero ella que sé, bueno, son etapas. Eso me fortaleció. Y otra cosa más, me reafirmó en lo que yo sentía y en lo que yo vivía y en lo que yo quería ser. Entonces dije, bueno, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Sergio, hablamos de tu etapa en la radio, en Sarandí, que comenzó hace tantos años, con aquella entrevista que después tuvo varias vidas con varios programas, pero quiero detenerme en televisión y en particular en el Club de la Buena Vida, porque yo decía al arranque del reportaje, Sergio es un emprendedor, Sergio se ha puesto por delante ciertos objetivos y los ha traspasado. El Club de la Buena Vida fue un programa que inauguró la franja matinal de la televisión uruguaya y estamos hablando de los años 90 en Uruguay, un programa en vivo, con un canal, yo trabajé allí, ambos trabajamos allí, con las dificultades que tiene Canal 5. ¿Qué pensabas en ese momento cuando estabas acometiendo un programa de 2 horas en vivo a la mañana, siendo el único que además llegaba a todo el país gratis y por aire? Mira, querido, yo te voy a decir que pensaba que yo era un kamikaze. El asunto fue así. Yo debuté en Canal 5 con un proyecto que se llamaba Los Viajes y la Gente, que lo manejaba Sonia y que era la productora. Después de ahí hicimos otro programa que era El Hoy por Hoy. Y en los dos yo tenía columnas gastronómicas. Y al Canal 5 llegaban cartas, porque no había internet y toda la historia, entonces llegaban cartas de felicitación y hablaban de mí, y hablaban de mí, y hablaban de mí. Entonces a mí se me ocurrió, en un momento dado, decirle a Sonia, mira querida, yo lo que voy a hacer es abrirme, porque creo que, dado lo que veo como reacciona la gente frente a las columnas mías, quiero tener mi propio programa. Yo en ese momento había sido invitado a Galicia por Fraga y con un grupo de expertos latinoamericanos para conocer la cocina galega. Manuel Fraga Iribarne, presidente de Alianza Popular en su momento, embajador también de España durante muchos años en Inglaterra. Exactamente, y creador de los Paradores de España, fue ministro de Turismo de Franco, y además de todo eso, creador de los Paradores de España, y bueno, un tipo realmente con el que establecí una relación por pura casualidad, porque yo llegué con esa misión de gente donde estaban profesores míos y donde estaba Miguel Brascó y todo un montón de gente, y recorrimos toda la Galicia, la España Verde y toda la historieta, y nos habían otorgado 10 minutos para hablar con el presidente de la Junta, y yo fui con mis amigos, René Acklin, Miguel Brascó, y nadie hablaba. Y yo entonces en un momento dado dije, basta con la pavada, vamos a aprovechar estos 15 minutos, independientemente que podías estar o no de acuerdo con las ideas políticas de Fraga. Claro. Por favor. Y entonces empecé a hablar, y una de las cosas que le conté fue que yo, mi mentor era un galego, y que era de Santa Comba, y que además de todo eso, lo que significaba Galicia y la emigración. Y por esas casualidades, él estaba enloquecido con la migración, y entonces con la emigración y con todo el mundo, y empezó a hablar sobre todo eso, me regaló los libros y me mandó a Santa Comba, y además de todo eso me nombró embajador de Galicia en el Uruguay. Y ahí nació toda una
una historieta fantástica, pero me perdí. La pregunta iba por... El Club de la Buena Vida. Cuando fuiste Por el Club justamente de a la Buena Europa, Vida. pudiste ver lo que hacían los Entonces, canales allá. Cuando volví, le pedí a Miguel Brasco el nombre del Club de la Buena Vida, que era una sección que él tenía en Cucine Bank. Y ahí directamente Miguel me dijo, si no está registrado en Uruguay, usalo, que no sé qué. Y ahí directamente lo registré y empecé y dije, ¿qué hago? Hago justamente esa columna, llevo adelante esa demostración variopinta, viajes, cultura, el buen vivir, el buen vivir y la gastronomía como hecho cultural. Y ahí empezó el Club de la Buena Vida. Empezó primero siendo un programa semanal, y cuando en el año 90 el gobierno de la calle Herrera entra como director del canal Frade, yo, como no me daba guita y me llevaba mucho tiempo, entonces fui y le dije a Frade, vengo a renunciar, te dejo libre el espacio de los jueves donde sale el Club de la Buena Vida. Entonces Frade me dice, el Canal 5 vuelve a hacer las mañanas, todo el día, porque en ese momento habíamos heredado que salía en la televisión solo de tarde, y entonces después de la dictadura. Y entonces él dijo, vamos a empezar a transmitir todo el día. Y ahí entonces te ofrezco la mañana, porque lo único que sirve en televisión es la gotita de agua, todos los días. Y ahí yo le dije, ¡ay, qué riesgo! Pero me arriesgué y empezó el Club de la Buena Vida, y fue un éxito tan brutal que Canal 4 enseguida compró lo que hacía Utilísima, el programa de Utilísima argentino, para competir con el 5, y después el 12 salió con Hola Gente, y se armó una cosa fantástica, y la televisión creció, todo el mundo empezó a hacer televisión a la mañana y aparecieron los magazines. Así que me encantó. Era un kamikaze, porque debía hacer un programa en vivo, diario, con cocina, producción, invitados, y además de todo eso, todo al bolsillo, porque el canal, yo lo único que ganaba era la venta publicitaria. Claro. Y el Canal 5, lamentablemente, en aquel momento, en todos los momentos, es un canal de divulgación, pero no de éxito comercial. Claro. Daniel Pero Bianchi... yo tuve la suerte, pero tengo que reconocer que tuve la suerte de tener un éxito comercial excepcional, hasta que en el 2004 me voy para el Canal 10. Daniel Bianchi es nuestro director de informativos, que era conductor... ¿Cómo anda ese señor? Vaya señor. Y lo que nos comentó siempre, y además yo viví en Salto durante muchos años, es que la gente que trabajaba en Canal 5, tal vez en Montevideo, tenía una presencia relativa en función de la competencia con los canales privados, pero en el interior era brutal. Brutal, pero yo te voy a contar una anécdota que es maravillosa. Cuando yo me caso, voy a Buenos Aires para entregar invitaciones a mis amigos. Y entre ellos, Georgina Barbarosa, Pepito Cibrián, Mirta Legrand, Susana, bueno. Entonces voy a entregar invitaciones. Y en un momento dado, Georgina me dice que me invitan a comer en el hotel que está ahí en la Recoba, y que me invita a comer con Pepe en el restaurante que se llama no me acuerdo ahora. Entonces llego al hotel, que es un hotel 5 estrellas, lujo, maravilloso, y voy a comer al restaurante. En la puerta del restaurante, yo digo a dónde voy, no sé qué, en la puerta del restaurante me recibe un muchacho de lentes muy bien puesto, y entonces me empieza a decir, pero para mí es un orgullo, es un honor para la cadena, para el hotel, que usted esté acá, un referente, y me empieza a hacer todo un montón de cosas que yo digo, ¿y de dónde me conoce? Por favor, yo ya me había ido de la Argentina, ¿qué era lo que, de dónde? Además me hablaba con profunda emoción y gran conocimiento. Entonces en un momento dado me dice, yo soy de Concordia y lo vi a usted de toda la vida por Canal 5 en el Club de la Buena Vida. Y yo era un niño y mi madre miraba el programa y me hacía escribir las recetas. Y entonces yo le dije a mi madre que usted venía hoy acá y me pidió una foto. Pero ahí yo dimensioné, claro, después de 20 años, de 20 y pico de años, pues yo ya me había ido... Fíjate, cuando me casé hace 8 años, ya me había ido del 5, pero yo estuve 18 años en el 5, y yo pienso, nunca dimensioné
el hecho de la proyección. Claro. Seguro, porque las fronteras culturales no existen. Por eso tenemos la diversidad cultural que tenemos con el litoral de un lado y la frontera seca con el Brasil. Es decir, es así, y me pasa ahora con MasterChef, que te puedo llegar a contar primero que recibo cosas de todo el mundo, pero además, en Chile me perseguía en Falabella una mujer, y yo iba a todos lados y la veía toda esta chiquilina, una muchacha, que me perseguía, y en un momento a la pared le dije, ¿qué pasa? Y me contestaba, y soy cocinera boliviana y te veo en MasterChef. Y ahí es donde vos te das cuenta que te parás frente a una cámara o estás sentado como vos, frente a un micrófono, y no te das cuenta la proyección de lo que haces. Claro. Y decís. Ni que hablar. Y eso me lleva a otra anécdota que contaste en una entrevista con el Negro Oro, que fue el miedo que te dio de golpe a perder el anonimato, que fue cuando entraste a un lugar y viste que la gente te seguía o quería preguntarte o un autógrafo o una foto, y volviste a tu casa retraído diciendo, perdí el anonimato. ¿Qué implicaba eso? Eso implicaba lo que significaba, bueno, la exposición, porque uno a veces asume hacer radio, hacer televisión, decir, opinar y todo, pero no se da cuenta, como veníamos hablando, de la proyección de lo que haces y lo que decís, cómo la gente lo recibe y después cómo la gente te ve. Cuando yo me di cuenta, entré en un restaurante y todo el mundo se dio vuelta, y yo dije, perdía no solamente el anonimato, perdí mi vida, la vida privada. Yo era entonces ahora un producto, era una marca, era alguien identificable fácilmente. Quiere decir que el anonimato se había perdido. Pero lo interesante del asunto es que uno aprende a vivir con eso, aprende a vivir con que la gente, y la gente después te empieza a demostrar el cariño, el abrazo. Es decir, hoy yo no, es decir, hay una frase que dijo Susana que es maravillosa, Susana Jiménez, que es maravillosa, que a ella le pasó más o menos parecido, y un día, cuando estaba deprimida, porque es decir, se deprime, sale a caminar por la avenida Santa Fe para que la gente se le acerque. Bueno, me pasa hoy, si la gente no me reconociera, claro. Es decir, después te acostumbras y ese cariño, yo le debo, porque nosotros somos un producto que no lo construimos nosotros, lo construye la gente, es la gente la que te hace ser Sergio Puglia, o la que te hace ser, yo qué sé, Jorge Traverso, o te hace ser Jorge Nelson Muli. Es la gente la que te permite ser. Ni que hablar. Llega un mensaje más del 829 que dice, gracias por esta entrevista y mi gran saludo a mi querido Sergio Puglia. Un grande. Lo aprecio con el alma y le agradezco siempre su generosidad, su valentía y la capacidad que tiene para transmitir toda su cultura y su información. Gracias siempre, soy Sandra desde el barrio Prado. Gracias, Sandra, por tu mensaje, y Sergio también con su gesto asimila el mensaje justamente de Sandra. Sergio, en el cierre, hablábamos más temprano de esa etapa que se cerró cuando cerraste recientemente tu ciclo en Radio Sarandí después de tantos años. Seguís con el Publiinvita, que además ha sido declarado de interés ministerial por parte del Ministerio de Turismo y demás, y tenés un gran apoyo comercial. Estás también con tus participaciones en MasterChef, pero hace un tiempo decidiste vender tu apartamento aquí en Montevideo, un apartamento precioso. Yo lo recorrí contigo cuando miraba esas imágenes, y te has ido a vivir a Punta del Este. ¿Qué significó este cambio en tu vida? ¿Qué significó ahora ir justamente al este del país y en particular a Punta del Este? Bueno, yo siempre tuve una relación afectiva y poderosa con Punta del Este. Sentí que Punta del Este era un sitio en el que yo me sentía pleno. Durante muchísimo tiempo tuvimos una casita chiquita en Pinares, y después por distintos cosas no la tuvimos más, y después empezamos con departamentos, alquilábamos departamentos y veníamos a Punta del Este. Nunca dejamos de venir a Punta del Este. Para mí Punta del Este es la paz, es el encuentro conmigo mismo, pero además de todo eso yo tengo la suerte de contar con un ser fantástico y maravilloso que es Horacio Correa, mi pareja, mi cónyuge, como dice así la ley, y entonces y él siente que su vida, su centro, está también en Punta del Este. Y a esta altura de la vida, yo con los 75 años,
me gustaba de alguna forma recuperar una vida con otro ritmo, con otro tempo, en contacto con la naturaleza, rodeado de verde, del sonido de los pájaros, del silencio, aunque parezca mentira, que te permita leer, escuchar música, hacer lo que quieras y estar rodeado de perros. Ahora un boxer que tengo enfrente que está acostado en un sillón y además los 3 chihuahuas. Y yo qué sé, era un momento, no quiero... Mirá cómo empecé la nota. Te dije, voy a seguir devorándome la vida. Y voy a seguir devorándome la vida. Pero con otro ritmo, y de otra forma, y en otro ambiente. Y construimos este mundo que nos rodea, bueno, para hacer la máxima de mamá. La casa de puertas abiertas. Sergio, en el final, si tuvieras que recomendarme un libro, ¿qué libro me recomendarías? Mirá lo que me estás diciendo. Yo leo bastante, pero hay un libro de Reinaldo Arenas que describe de alguna forma, ahí me metí en el mundo político, ¿viste? De vuelta. Que describe de alguna forma lo que fue su vida en Cuba y lo que significó la recuperación de su ser y de su sentir, porque también era un hombre gay, y pasó por los campos de concentración en Cuba creados por el Che. Entonces, un hombre en la arena me parece algo fuera de serie. Y bueno, pero además otras cosas. Yo no es que esté detenido en el pasado, pero yo qué sé, García Márquez es un ser que nos ha marcado a muchos y bueno, pero ando por ese lado, por ese lugar. ¿Y una película? Mi película predilecta, aunque te parezca mentira, es una de las grandes epopeyas del cine internacional, que es Lo que el viento se llevó. La gente dirá, pero este tipo es Prehistoria de Oriente. Pero lo que pasa es que está hecha con una sabiduría, está hecha con un manejo excepcional. Tiene un concepto de la de plantearnos en el rostro que tenemos que ser libres, inteligentes e integradores. De la lucha permanente, del trabajo que significa la tierra, el encuentro con el otro, que a mí me parece que, dirigida por un tipo fantástico, a pesar de que tuvo como 3 directores y la terminó el último, con una actriz fuera de serie, con un conjunto de actores, pero Vivian Leigh, Olivia de Havilland, Clark Gable y Leslie Howard, un cuarteto maravilloso. Es una película que además se transformó en una película de culto y en un clásico, pero también te recomendaría ver Esperando la carroza, porque nos pinta a nosotros y nos describe a nosotros, con las virtudes y con los defectos, donde nos muestra mi querido Jacobo Laxner lo que somos como sociedad, lo que somos como seres humanos, lo blanco, lo negro, lo gris, pero bueno, cómo uno aprende a convivir con todo ese tipo de cosas. Así que me voy de una punta a la otra, porque no me olvido dónde nací, que eso es muy importante. Sergio, gracias por este tiempo y por contarnos un pedacito de tu historia, la que fue muy disfrutable para quien habla y para los oyentes que lo están escuchando. Bueno, muchísimas gracias por convocarme. También una de las cosas que me hace feliz es ese vínculo que uno establece con la gente y con los colegas a través de uno de los medios más maravillosos, que es la radio, porque la televisión será linda, pero la radio, yo qué sé, me da la sensación de que la radio es un medio de comunicación con alma. Gracias, Sergio. Por favor, abrazo grande.